En Propuesta Semanal contamos con un invitado interesante, el doctor David Lao Vázquez. Él es abogado, politólogo, es profesor de Derecho Constitucional, pero además es un experto en turismo. Ha hecho estudios del sector, ha escrito libros sobre el turismo, también es un experto en temas de medio ambiente, fue procurador de medio ambiente en el ámbito público, fue procurador adjunto, es decir, que es una persona que tiene una visión bastante amplia de lo que es la sociedad y el mundo. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, aquí estamos a su disposición. Y lo primero son las tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Industrias Vanilejas y Kenia. El más esperado. El más esperado, y que ya los amables televidentes que a esta hora nos ven, hace rato que se tomaron su tacita de aroma, sabor y calidad. David, el tema obligado es Trump. Inclusive las noticias locales, y eso está pasando a nivel mundial, quedan sumergidas allá abajo en una página pequeñita en el interior, y todo guarda relación con Trump, en el caso nuestro, con la visita de Marco Rubio. Con tu visión global de abogado, de politólogo, todas estas medidas, aranceles, el canal de Panamá, Groenlandia, ahora vemos el tema de la Franja de Gaza que ha despertado las alarmas, sacar un pueblo de su hábitat para usted hacer una riviera. Cada día aparece una nueva cosa. ¿Cómo tú ves eso con tu visión? Cada estado tiene derecho a elaborar su política exterior, y es más que evidente que Estados Unidos requiere un relanzamiento de su política, porque viene cometiendo una serie de errores en su política exterior que no son propias del posicionamiento que tiene Estados Unidos en el mundo. Entonces, Trump quizás sea la última carta para Estados Unidos mantener su principalía en el mundo. Entonces, yo creo que merece una oportunidad de que él presente su programa de relanzamiento de Estados Unidos, sobre todo porque en el caso de Trump hay que decir que no fue que él ganó las elecciones de Estados Unidos, sino que los demócratas perdieron. Y perdieron porque con la llamada política woke, que yo la llamo de la mentira, o sea, un discurso sistemáticamente mintiéndole al pueblo de Estados Unidos y al mundo, porque representan valores falsos. Dicen que son antiguerra, pero nadie ha hecho más guerra en el mundo que los demócratas, y nosotros que hemos tenido 2 intervenciones norteamericanas, sabemos que han sido siempre demócratas quienes nos han invadido. Entonces, Trump es un amigo de República Dominicana, eso es lo primero. Y lo segundo es que tiene todo el derecho del mundo a relanzar. Obviamente no hubiese gustado a alguien más apegado al derecho internacional, alguien más pro derechos humanos. Tú como experto en esa área, él ha tomado medidas, suerte que hay jueces federales que se le echan atrás. Que la democracia funciona en Estados Unidos, es decir, toma sus medidas ejecutivas, pero no son la última palabra. La última palabra la tiene la justicia, y eso hace el llamado check and balance, muy propio del sistema anglosajón. Sí, porque, por ejemplo, uno entiende que, óyeme, porque yo nazca en Estados Unidos, porque voy a ser norteamericano, pero bueno, lo dice la Constitución. Pero ya eso se cayó, o sea, ya la justicia dijo, y eso... Y eso parece que modificar la Constitución allá no es tan fácil como aquí. Las enmiendas, ¿no? El tema es que la modificación constitucional en Estados Unidos es del pueblo norteamericano, no de los gobernantes. A diferencia de nosotros, que casi siempre son los gobernantes quienes se proponen y modifican la Constitución, tiene que ser el pueblo de Estados Unidos. Y el pueblo de Estados Unidos tiene un canon de derechos fundamentales con lo que está tranquilo. Y obviamente cada vez que necesita incorporar un nuevo derecho, lo logra. Pero eso de modificarla para restringir derechos es imposible en Estados Unidos. E incluso aquí debería ser imposible, pero no lo es. Esa es la realidad. Pero Trump no es un guerrerista. Trump no es el tipo
agresor que se pinta, es más bien un negociador con una estrategia de negociación que yo he dicho que tiene arraigo constitucional, porque un jurista famoso de Estados Unidos, John Rawls, escribió un libro famoso y contemporáneo llamado Teoría de la Justicia, donde plantea que en el mundo actual todo tiene que ser negociación, pero negociación sobre una base de igualdad. Entonces Trump usa el mecanismo de una gran alaraca, una gran bulla como para posicionarse y luego lograr los propósitos en una mesa de negociación que él persigue, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Obviamente, como dirige un imperio, una que otra vez, como sucede con el caso iraní, tiene que mostrar músculo, fuerza, pero generalmente él lo que hace es que negocia, y eso se vio en su primer mandato y ya se está comenzando a ver ahora en su segundo mandato, porque se está entendiendo con Canadá, se está entendiendo con México. Ahí lo que va a una renegociación del tratado. Sí. Y va a obligar a que ellos cuiden la frontera. Los propósitos legítimos que él persigue y que ya la otra parte decidirá si accede o no. Entonces, no, pero ya accedieron. La Sheinbaum man 10,000 y Canadá va a invertir en proteger la frontera. Y los mexicanos habían dicho previamente sí, que les convenía más Donald Trump que un demócrata. Y esa ha sido la historia. Los republicanos terminan obteniendo mejores resultados para ellos y para el mundo que los demócratas, porque que la política demócrata es muy falsa. O sea, es una política donde la demagogia, el populismo, está en primer plano, y eso sabemos que no es lo más adecuado para el manejo de un mundo en donde la negociación es la base de todo, y él es un gran negociador. Estoy convencido de que a la República Dominicana le irá bien con Trump, y al mundo estaría a entrever, porque las oportunidades de que Estados Unidos conserve su primacía que ha tenido a lo largo del siglo XX podría estar amenazada, sobre todo porque ellos insisten en manejar de manera bilateral los problemas del hemisferio, del continente americano, cuando en el mundo ya tienen que ser tratados de forma multilateral, en una mesa donde todos en pie de igualdad puedan negociar. ¿Qué es lo que quiere China? Y el mundo, porque en América eso es lo que se ha pedido, y América toda, desde Fidel Castro, Chávez, los más radicales en sus posiciones, lo que han pedido es un trato de igualdad. Si él hubiese llamado a una mesa, se sienta y discute su agenda, probablemente sus resultados, obviamente en el método democrático, duran más tiempo en materializarse, pero no se creara la sensación de inestabilidad o de nerviosismo que se observa. Entonces eso, creo que para que el éxito sea posible, tienen que cambiar de esquema. No puede seguir siendo esa política bilateral de negociar uno a uno con los países de América Latina. Tenemos que vernos como continente, porque hay muchas razones. Primeramente, estamos en la misma región, y segundo, nadie puede negar que la segunda ciudad de República Dominicana es Estados Unidos. Entonces eso obliga a que haya un tratamiento que no sea de peón, sino de iguales. Y ahí es donde Estados Unidos, no por Donald Trump, sino la política tradicional del gran garrote que ha tenido Estados Unidos, no les da para darse cuenta de que se requiere un equilibrio, de que tú trates al otro en pie de igualdad, porque además eso es lo que manda la democracia. Lo que yo creo es que él terminará accediendo a ese pedimento y creará una mesa de negociación continental donde haya una comprensión de que somos un solo continente y que perseguimos los mismos intereses. Eso lo han dicho teóricos de política internacional, de geopolítica, del propio Estados Unidos. No solamente Noam Chomsky, sino Paul Kennedy, Samuel Huntington, han hablado en ese tenor.
e incluso asesores de la época de Bill Clinton, que se manejó un poquito mejor, ya vienen planteando la necesidad de que las negociaciones o la implementación de políticas en Estados Unidos se hagan de manera multilateral y no bilateral como ellos lo hacen. Entonces por eso es que se ve mal, se ve como que él va juntando uno a uno y le va hablando de pao a pao. Panamá, después Panamá, México. Sí, y entonces es un contrasentido porque hay mucha coincidencia también, no solamente hay diferencia, hay muchas cosas en las que se estarían de acuerdo. Por ejemplo, República Dominicana tiene una diáspora muy importante y la contribución de la diáspora dominicana radicada en Estados Unidos a la economía dominicana es importantísima. Por lo menos en términos migratorios vamos a recibir menos presiones de los Estados Unidos. No, porque evidentemente porque con los demócratas hay una coincidencia entre la política. Esto de USAID, ahí se financiaba toda la ONG que estaban en contra del país y la ONG que estaban tratando de meter la cultura woke y todo ese tipo de cosas. No, eso es un horror y van a continuar saliendo cosas. Y un amigo nuestro ha denunciado periodistas que cobraban de ahí. Nuestro amigo Arrendel está ardiendo en las redes presentando, yo digo, santos que se van a caer de sus altares que cobraban. Pero eso se sabía, eso se decía, lo que no se había era oficializado. Parte de una fuente tan creíble como el propio Estados Unidos. Entonces, eran pro haitianos, pro aborto, pro LGTB. Todo lo que criticábamos eso, nos decían que los antinacionales éramos nosotros, pero ahora los hechos ya están ahí. ¿No? Porque para usted cobrar de un gobierno extranjero, usted tiene que registrarse como agente de ese gobierno. Pero que es una necedad, porque un ciudadano dominicano no puede estar al servicio de la política de otro estado. Claro. Se supone que usted es nacional dominicano. Pero esos son de los errores que yo también lo atribuyo a la ausencia de una cancillería fuerte, no solamente frente a Haití, sino con el problema que se va a presentar o que se está presentando ya en Estados Unidos. Necesitamos una cancillería más ágil que pueda orientar a la diáspora dominicana y tenemos falencia en eso. Incluso se habla de falencia idiomática, de diplomáticos que no hablan inglés, que no son capaces de comunicarse con su contraparte en el territorio donde operan como diplomáticos. No porque no tengamos ciudadanos con capacidad para hacer el trabajo, sino por un asunto de politiquería interna donde la demagogia y el populismo es lo que prevalece. Entonces, una embajada es un premio a un aliado o a una persona de edad del partido o a un amigo o uno para que se haga rico como cónsul. Entonces la política Trump va a poner sobre el tapete esas debilidades que tenemos y va a decir no, usted no puede seguir con esto, porque por eso es que Haití mismo no gana en los foros internacionales, porque ellos tienen unos diplomáticos mejor formados en función de sus intereses nacionales. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo si tenemos infinidad de profesionales que pueden hacer el trabajo? Entonces, creo que la política Trump lo que llama es a una sincerización de la política. Es un tipo franco, un tipo prepotente, el gringo, no el gringo viejo de Carlos Fuentes, pero un gringo empoderado. Y nos obliga a los demás a que hagamos lo propio, a que tengamos posiciones firmes sobre nuestros intereses, que, insisto, no son divergentes con lo de Trump, solamente existen puntos en cuanto a esto de lo bilateral, pero en realidad son temas que deberíamos tratar todos en el continente, porque incluso con esto del Golfo de México que ha planteado Trump y con lo que ha dicho sobre Canadá, si analizamos lo que él ha dicho, tiene sentido, porque él ha hablado de que Canadá debería ser un estado de Estados Unidos, porque dice que tiene mayores facilidades, mejor trato que otros estados de la Unión Americana. Y entonces él dice, bueno, pero ¿cómo es que tienen tantos privilegios y no forman parte de la Unión? Entonces, eso se puede discutir en una mesa democrática y analizar. Y probablemente República Dominicana tenga una serie de afinidades que deben ponderarse y llegar a un punto. Pero no tenemos una agenda. Ese es el tema. Entonces, la política exterior tiene que... Porque fíjate lo que ocurre. Después de la caída del
del muro de Berlín, el mundo cambió. Y cambió en el sentido de que esa disparidad de la Guerra Fría ya no existe. Sin embargo, no hemos hecho los ajustes correspondientes a ese cambio. Probablemente hayan llegado de forma tardía, y eso es lo que está planteando Trump, de que ahora una nueva geopolítica tiene que cambiar el mapa mundial. Eso es así. Europa quizás fue la que mejor lo hizo con la unificación de eliminar fronteras y este tipo de cosas. Nos preguntamos por qué el dominicano tiene que presentar visado a Estados Unidos y otros países. Ya deberíamos tener, como dice el Tratado de Marrakech, circulación universal de personas y mercancías. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? La frontera con Haití, a mi juicio. Si nosotros controlamos el tema de la frontera, el dominicano puede viajar libremente a toda parte del mundo y no en las condiciones difíciles que lo está haciendo en la actualidad. Entonces ese tema hay que ponerlo en la agenda dominicana, en la agenda de la política exterior y comenzar a trabajar y olvidarnos de que los conflictos son políticos o militares. No, son económicos. Estamos luchando por mercado, estamos luchando por posicionar nuestros productos. ¿Dónde está la política dominicana para impulsar el béisbol dominicano, el merengue, la bachata? Las marcas. La marca de origen nuestra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la política que tenemos? ¿Qué seguridad brindamos para que el turista se desplace por nuestras calles con seguridad? Que no se caiga en un hoyo, que no encuentre basura. De esto es que debemos estar hablando. Y la mayor parte de los problemas que tenemos no son nuestros, sino es por la cantidad de vecinos incontrolados que tenemos del otro lado. Y eso nos perjudica a nosotros primero y lo perjudica a ellos. Pero cada estado tiene que manejar su territorio y entonces nosotros tenemos dificultad en manejar políticas domésticas, porque no es Haití ni es la comunidad internacional la que tiene que regularizar la migración en territorio dominicano. Eso nos toca a nosotros como Estado. Y ahí hay una gran debilidad. La porosidad de la frontera, ¿de dónde parte? Sotoboche, se dice que es de los propios militares, de la propia migración. Mira todos los problemas que hemos tenido de pasaporte en esta gestión de gobierno, que todavía no sabemos si se ha resuelto o no, qué es lo que pasa con eso. Pero usted ve llegar parturienta a la sala de los hospitales dominicanos. ¿Y por dónde llegaron? Por el aire. El presidente habla de que van a pagar y de dónde van a pagar. Ya después que llegan ahí hay que atenderla. Esa es la admisión de la incapacidad. De que no hay frontera, de que la frontera está abierta. Entonces, un tema migratorio no se maneja así, de que le vamos a cobrar, porque entonces tú estás diciendo que están entrando libremente. Y ya si le cobra, ya tú le estás dando casi partida la está legalizando su presencia, cuando lo que se requiere y se ha planteado es quizás construir hospitales en la zona fronteriza y, si es posible, del otro lado de la frontera, con ayuda como de USAID y de otras entidades y ONG norteamericanas que podrían ayudar en eso. Pero tenemos que definirlo nosotros, no podemos pedirle a otro que venga de fuera a diseñar la política migratoria dominicana, que es donde ha estado la principal debilidad de nosotros en la elaboración de una política. Porque la mano de obra haitiana es necesaria en el campo y la ciudad, pero es una mano de obra regulada, porque si tú tienes una finca, si tú eres ingeniero y estás construyendo, tú tienes que saber a quién emplea. Claro. Entonces dice y el país tiene que saber quiénes son y cuántos son. El campo, se dice que el campo no cotiza a la seguridad social, que los ingenieros no cotizan a la seguridad social, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen si se trata de personas que carecen de papeles? Entonces el ingeniero tiene que buscar los papeles, el productor agrícola tiene que buscarle de papeles, que de hecho se hace en los campos nuestros. Hay quienes se ven obligados a ellos mismos legalizar la situación de los extranjeros que tienen en la finca.
Y esta no es función del ciudadano, ni es función de ingeniero, ni es función de el propio Estado. El propio Estado emplea mano de obra ilegal. La magnitud del problema, cuando el propio Estado incurre en prácticas que atribuye al sector privado. Y no es por falta de legislación, porque la ley dominicana está clarita. Está clarita. Entonces, es ineficiencia del Estado mismo en el manejo de esos problemas. ¿Y qué está pidiendo Trump? Corrija su problema. Usted dice que es Estado. Muéstreme que es Estado. Yo estoy haciendo lo propio en el mío. Haga usted lo propio en el suyo. Yo no veo cuál es el problema. Vamos a una breve pausa. Interesantísimo ese enfoque tuyo, David, sobre Trump y sobre la tarea que no hemos hecho todavía. Volvemos en unos minutos con el doctor David de la O. Vázquez. Ya concluyendo, David, con el tema de Trump y de la República Dominicana, una prioridad también fundamental de Trump es la lucha contra el narcotráfico. República Dominicana es un puente, pero hay apoyo oficial, siempre ha habido apoyo de autoridades. Ahí se descubrió el alijo más grande y todavía no se sabe. Cogieron a los chiquitos del muelle y al que transportó, pero los pejegordos locales no han ocurrido. Entonces, ¿tú crees que eso también nos va a obligar a una estrategia mejor diseñada en la lucha contra la droga? Tú sabes que en la calle se dice que normalmente se traficaba con kilos. Sí. Ya hemos pasado a toneladas. A toneladas, se dice en la calle. Ese problema pasa también por un entendimiento con Haití, porque en principio no era tanto República Dominicana la que tenía el problema del trasvase de Sudamérica a Norteamérica, sino que era del lado del territorio haitiano. Lo que pasa es que el negocio se ha expandido tanto que ya no solamente Haití está metido, sino que República Dominicana también. Sin embargo, si nos ponemos a observar ese último caso de las toneladas, la respuesta rápida que dio Honduras, la respuesta rápida que dio Guatemala y el bailoteo que hubo en República Dominicana, que si estaba aquí, que si vino de fuera, que qué fue lo que pasó, y todavía no hay una explicación oficial de realmente qué fue lo que pasó, nos dice que hay una debilidad muy grande también en República Dominicana en el manejo del control del narcotráfico. Fíjate que se ha dicho que un síndico, un alcalde de un municipio del este es el que aparece como la figura, por lo menos encargado de la logística y del almacenamiento, según lo que ha salido en la prensa. Pero el tema ha quedado ahí. Y aquí acostumbramos a que un escándalo es sustituido por otro escándalo y la verdad como que se queda en el aire. Me parece que esa es una preocupación del gobierno norteamericano y debería ser una preocupación de nosotros, porque ¿cómo quedamos internacionalmente? Ridículo. Quedamos en una situación lamentable. Entonces, eso se debe y se puede corregir. ¿Cómo corregir? Bueno, necesitamos tener organismos de seguridad que sean capaces de dar respuestas en tiempo oportuno, que es lo que no tenemos. Y debemos sinceralizar nuestra política de exportación, porque también en el tema narcotráfico no solamente es que somos almacén, es que se procesa. Entonces ahora los plátanos de nosotros no son plátanos. Que puede afectar nuestras exportaciones. Las piñas no son piñas, los aguacates no son aguacates. Es decir, estamos cayendo. Hay una creatividad, no cabe duda. Pero que nos perjudica. Claro. A la larga nos perjudica, porque estamos hablando de rublos, por lo que deberíamos estar teniendo beneficios importantes con el DERECAFTA y otros tratados internacionales que son para el flujo de mercancía, que se ven obstaculizados
muchos productos dominicanos, por ejemplo, para entrar al mercado americano, tienen problemas precisamente porque el manejo de los insecticidas, de los químicos, no ya del narcotráfico, sino de otros elementos, son muy débiles. E incluso las entradas en aduana de ciertos productos, nosotros no respetamos la propiedad intelectual. Y no la respetamos no porque carezcamos de información sobre el manejo, sino porque nuestras autoridades, nuestras aduanas, no toman las medidas del lugar. Entonces, en ese punto, yo creo que sí que el canciller americano de Estados Unidos tendrá que sentarse con el gobierno dominicano y decirle, mire, porque acuérdate que en un momento en nuestras aduanas eran de que unos escáneres, sí, lo que faltaban y qué sé yo cuánto, pero los escáneres están ahí y lo evaden. El problema sigue como si no estuviesen. Entonces, quiere decir que tenemos que tener cuidado y en esto la burocracia. O sea, porque no solamente es con las exportaciones, sino que hasta internamente nosotros hemos notado que en los últimos años la eficiencia en la burocracia, en los servicios que presta el Estado, las instituciones estatales a la ciudadanía, han tenido un bajón. Entonces, nosotros no podemos estar con esto de cada 4 años cambiando todo el personal en el Estado, porque mucho es improvisación. Es que si usted se lleva a todo el personal de aduana, se lleva a todo el personal de los puertos, ¿qué usted espera? Cuando entra cada gestión, no tiene que ser cambio de gobierno. Cuando cambia una gestión, la burocracia casi completa se va. Entonces, así no podemos, porque es doble pérdida. La imagen del país se cae, pero la inversión que hizo el Estado capacitando personal para que estuviese en esas áreas y manejando esos equipos, porque cuando tú vienes a ver, tú haces una auditoría a esos escáneres y son la mitad los que están funcionando. La otra mitad ya está dañada y cuando tú indagas por qué, es por impericia. Cuando indagas el mismo problema de pasaporte, puede ser impericia técnica del nuevo personal, como ocurre con las EDES, que hay un desastre. Y entonces, ¿hasta cuándo podemos seguir con ese tipo de conducta? Pensando que la inversión que hace el Estado en un ciudadano dominicano puede de un plumazo irse a la porra para ser sustituido entonces por un incompetente. O sea, son de las cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos no suceden. Yo no puedo tratar el tema de la política interna partidarista, ¿no? Hemos visto un gobierno que hay quien dice que ya luce viejo. El presidente parece que hizo un esfuerzo tratando de remodelar el gabinete, pero sin embargo, por lo menos yo no percibo a la oposición, salvo cuando el doctor Leonel Fernández da una rueda de prensa, pero la oposición no se siente en los medios de comunicación. Es lamentable. Ni se siente en otros escenarios. Es lamentable porque este sistema no funciona bien sin oposición. Y la oposición se limita a una campaña electoral, no a contribuir con el país. La época en que Juan Bosch hacía sugerencias desde la oposición y prácticamente dirigía el gobierno desde la oposición, eso... Bueno, todo eso que tú has hablado hoy debe ser el discurso de los partidos políticos de oposición. Y sin embargo están ausentes. Y no solamente eso, que están funcionando de manera antidemocrática, porque con la decisión esta del Tribunal Constitucional de las candidaturas independientes no han entendido el mensaje, a mi juicio. Porque las candidaturas independientes, en suma, ¿qué es lo que son? Son desprendimientos de los partidos políticos por ausencia de democracia interna en los partidos políticos. Entonces, la sentencia del Constitucional lo que invita es a que se respete la democracia interna en los partidos y desaparece el tema de las candidaturas independientes. Nadie le está quitando monopolio a los partidos, le está diciendo, ustedes son el sostén de la democracia,
ustedes tienen que ser un ejemplo de buenas prácticas democráticas, de calidad de la democracia en su interior, y no lo están haciendo. Entonces... El colmo que ahora el método en las elecciones fue las encuestas. Entonces, las encuestas, que tú sabes que eso se maneja, pero fíjate que las designaciones del presidente son todas violatorias de la democracia interna del partido, porque la gente, los cuadros, se quejan y dicen que es un gobierno de amigos. Bueno, los dos principales ministerios ahora están en manos de extrapartidos, educación y obras públicas. Entonces, si se hace una oferta electoral, si se presenta un programa de un partido, se supone que si se llega al poder, se va a ejecutar ese programa. Sin embargo, aquí no ocurre eso. Entonces, el gobierno no es que esté viejo, es que el gobierno le ha dado la espalda a los principios, normas y valores que le dieron origen, porque ese partido tiene una agenda y tiene dirigentes importantes. Pero están de brazos cruzados y no pueden hacer nada, y no hay un organismo al interior del partido de gobierno que pueda llamar a capítulo al presidente, porque el presidencialismo imperante, como dijo Euclides Gutiérrez Félix, aquí tenemos un monarca sin corona. Luis, que tiene una cara fresca, simpática, y que nadie le quita atributo, pero cuando se pone la bota de autoridad al interior de ese partido y del gobierno, se le olvida que es un demócrata. Y los organismos no se hacen sentir, ni pueden, o sea, ¿cuáles son los organismos del PRM que operan y que sugieren al presidente, que le dicen, mira, vamos mal en los municipios, hay muchos apagones, ¿qué es lo que está pasando? Hay problemas de agua potable, ¿qué está pasando? Nadie se atreve a decirle nada. Todo está bien. Todo está bien, y el que dice que está mal, sale. O lo insultan en reuniones de ellos privadas. Entonces, cuando hablamos de democracia, la democracia se fortalece con más democracia. Y los líderes usan la democracia como discurso, pero luego en la práctica, en su ejercicio del poder, dejan mucho que decir. Y esto es lo que está afectando a la democracia dominicana. Se requiere de mayor cantidad de democracia. Yo te puedo decir, el ingeniero Ramón Alburquerque, tú puedes decir casi lo de Trump, que tiene un problema de carácter, pero es un técnico y una persona con una experiencia acumulada en política y con un papel determinante en la organización de ese partido y en el triunfo de Luis. Y ha quedado fuera. Entonces tú dices, pero ¿y qué pasó ahí? Qué pena no tener más tiempo, David, pero ojalá haber tenido una hora más, pero interesante, y te digo, ojalá ese discurso tuyo sobre el Estado Dominicano lo asumiera la oposición. Muchísimas gracias, David. Bueno, a la orden. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.